¿Qué desafíos le quedan al fútbol argentino en el futuro? Y ¿Qué me ya, vas? ya clasificamos para el Mundial, lo que nos queda es Listo, está salir perfecto. bicampeones del mundo. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a Vamos hacer? a volver a salir campeones del mundo, sí, no tengo duda. Creo mucho en estos chicos, en este cuerpo técnico y sé que van a jugarse la vida. Y me parece también que sería una manera no de terminar un ciclo, pero sí de demostrarle al mundo lo que los argentinos queremos que logramos cuando queremos. Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos, como siempre, a nuestro querido Fútbol y Boxeo. Como vieron en el avance, Chiqui Tapia, que no es frecuente verlo dando entrevistas, asistió a Gelatina, en donde le hicieron un reportaje, por cierto, muy interesante, que dejó mucha tela para cortar y que, por cierto, vamos a analizar aquí. No arrancó muy bien, me pareció un poquito, no sé si se quiere hasta soberbio decir que vamos a ser bicampeones del mundo los argentinos, en fin, podemos pensar que simplemente expresó un deseo. Vamos a compartir el primer segmento, el primer extracto que los invitamos a compartir para luego ir analizando y desmenuzando las palabras, el testimonio que dejara el presidente de la AFA. Mi vieja laburando, mi viejo laburante, parte de mi infancia fue así, en San Telmo, Balcarce, México. Estudié en el colegio Guillermo Rawson, Humberto Primo, entre Defensa y Balcarce. Cuando fui barrendero barría ahí. Tenía Defensa de San Juan a Estados Unidos, con Estados Unidos incluido, Defensa de San Juan a Estados Unidos, Paseo Colón de San Juan a Estados Unidos, Los Peines, que era Humberto Primo, donde yo había ido al colegio, increíble, y Carlos Calvo, del mismo lado, desde Defensa hasta Paseo Colón. Jugué al fútbol, Barraca Central. Cuando tuve que jugar en inferiores y empezar a trabajar y jugaba ya en primera, se me hacía pesado juntar las dos cosas y bueno, opté por seguir trabajando en la recolección de residuos. Volví a jugar, había dejado y volví a jugar 2 años después, ahí donde barría en Carlos Calvo y Defensa había un restaurante, un bar, la casa de Esteban de Lucas se llamaba, y yo le sacaba la basura, los residuos y bueno, morfaba ahí, viste, al mediodía, y no sabía, el dueño hincha del doque y bueno, me dijo que si quería jugar, dije no, dejé de jugar, le digo, no puedo hacer las dos cosas, que esto que el otro. Y a la semana me volvió a decir, y después me dijo, mirá, en Doxú, que esto que el otro. Ahí jugué un año en Doxú, nos salvamos del descenso. En ese año Barracas desciende de la C a la D, y justo un técnico que yo había tenido, el Flaco Pinto, me habló que volviera, que esto que el otro. Y jugué un año más, logramos ascender en un reducido que se armó ahí en la cancha del Porbe, y ahí sí ya dejé de jugar, me dediqué al trabajo. Habla bien del bueno de Chiqui, recordar lo que fueron sus orígenes en San Telmo, donde compartimos el colegio, hasta 1978 estuviste en el Rawson, Chiqui. Y después cuando anduviste haciendo tu tarea como recolector de residuos, los fideos con manteca en Esteban de Luca te volvían loco, igual que la milanesa con papas fritas o el sándwich de milanesa. Pero lo hiciste un ratito porque rápidamente te subiste al camión, seguiste pasando por el barrio y por supuesto todos te recordamos. Es bueno que el hombre no olvide sus orígenes, su pasado, independientemente de hoy ser un hombre poderoso dentro del fútbol argentino, de hecho el MAS, sus orígenes también en cuanto a la faz laboral y también en el plano como futbolista, en donde me obligaste a revisar mis archivos, Chiqui, de cuando trabajaba en el Ascenso por tres, 2 partidos tan solo en Primera C actuando para el Doque y 15 en Primera D representando a Barracas Central. El apéndice estadístico de la breve carrera de Chiqui Tapia como futbolista. Segunda parte en Gelatina, en donde el presidente de la AFA deja su testimonio.
tuve 2 periodos como delegado y Moyano hizo una asamblea en la base y ahí lo conocí. Y bueno, empezamos, después me dio la posibilidad de ser asesor gremial, después fui secretario de la rama de la recolección de residuos y después fui secretario gremial y en el 2001 arranqué en el club, en Barraca Central como presidente. ¿Cuánto te formó tu experiencia en el sindicalismo y siendo dirigente de fútbol? ¿Qué aprendiste, qué mamaste, qué recibiste de esa experiencia? Muchísimo. Si bien era presidente del club Barraca Central, después fui presidente de la divisional, de la primera C, después fui miembro del comité ejecutivo y obvio que toda la experiencia sindical me sirvió hasta el día de hoy. Me fue formando prácticamente para la vida, porque después todo lo demás lo aprendí en el sindicato y de hecho hasta hoy en día cuando tengo que negociar algún contrato de derechos o sponsoreo, utilizo lo mismo que aprendí en el pasado y sin dudas que en la vida también. Si no me hubiera formado quizás con la parte sindical, aprendiendo, no hubiera conseguido, te puedo decir, a nivel gestión, tantas cosas que hemos conseguido en la AFA, porque cuando asumimos tuvimos que renegociar todos los contratos, asumimos una AFA muy devastada, económicamente destruida, porque fue lo primero que hicimos, sentarnos, ver qué teníamos en caja, todo lo que debíamos, renegociar los contratos. Antes por ahí los contratos eran el 70% para, digamos, los sponsors o los dueños de los derechos y el 30% para la AFA, y los reinvertimos al revés, 70% para la AFA, 30% para los dueños de los derechos, y empezamos a estabilizar económicamente para poder después desarrollar los proyectos que hoy la gente ve, todos los proyectos de selecciones y todo lo demás. Lo cuenta Claudio Tapia en primera persona, lo que en definitiva podemos ver como un ascenso meteórico hasta catapultarse en 2017 como el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Tiene más títulos que el propio Grondona, por supuesto, en mucho menos tiempo, y esto indudablemente lo deja con una imagen sumamente ganadora. Por eso, bien decimos, es el amo y señor de nuestro fútbol. Tercera parte de Chiqui Tapia en Gelatina. Cuando eras presidente de Barracas, cuando arrancaste, ¿cómo te llevabas con Grondona? ¿Cómo era Grondona como presidente de la AFA y cómo era el vínculo con los dirigentes del fútbol? Con Grondona bien, la verdad que sí, que con Julio tuvimos quizás una relación especial, siempre me dio la posibilidad de que cuando tenía que hablar algo, escucharme, de recibirme, y también mucho aprendí de él, de Julio, porque la verdad que conducía a su manera el grondonismo. Yo creo que el grondonismo murió con él, ¿no? Porque es 38 años conduciendo, solamente él podía hacer todo y conducir a su manera. Y un estilo muy único, ¿no? Sí, pero la verdad que conmigo muy bien, siempre se portó bien, es más, porque también uno como dirigente aprende, siempre estaba en todo, la verdad que un crack. Ahora Chiqui nos habla de su buena relación con Grondona, sin ningún tipo de dudas, se terminó erigiendo como el mejor de los discípulos del expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, al punto tal que va ganando terreno, reelección tras elección, y parece que hasta podría perpetuarse en el cargo, habida cuenta de repetir, si ustedes quieren, determinados procedimientos que al hombre de Sarandí muchos dividendos le dieron y que hoy por hoy a Tapia lo tienen específicamente como bien marcamos el amo y señor de nuestro fútbol. Cuarto extracto que los invitamos a compartir. En alguna nota dijiste que se te había subestimado. ¿Por qué pensás que pasó eso? Primero porque te comparan por tu esencia, por dónde salís, porque, obvio, si a mí me comparan con, yo qué sé, con el presidente como me lo hicieron, porque lo hicieron,
Pusieron una foto mía y ponían el presidente de la selección de la Federación Alemana, Española, y yo no soy rubio, yo soy lo que soy. En un momento, como nos decían estos negros, gordos y feos del ascenso, porque sos dirigente del ascenso, o porque trabajaste donde trabajaste en la recolección, o porque, no sé, no tenés la formación que quizás tiene otros dirigentes a nivel mundial, se piensan de que... Y no es así, porque también en su momento cuando tocó elegir Scaloni, cuántas cosas dijeron, y las decían de mí. Porque al gringo por ahí le pegaban, pero no a mí me pegaban, porque el objetivo era yo. El gringo como conductor, él en el Sevilla trabajaba viendo a los rivales contrarios, o sea que si un técnico tiene un ayudante que va y que analiza al contrario es porque lee muy bien los partidos, porque entiende a qué juega el equipo contrario, y también el técnico se basa en la estrategia para jugarlo por lo que le dice el ayudante de él. Y lo vi sentarse arriba de una pelota y hablarle a los chicos, decirle qué es lo que quería, y estar más de media hora y que le estén prestando atención. Entonces vos te vas dando cuenta de tip cuando un tipo es líder y cuando conduce. Era un momento en el cual nosotros necesitábamos un proyecto de selecciones. Si yo le daba por ahí la derecha a los medios, si le hubiera dado la derecha a ellos, hubiera traído a los que los medios querían. El único que podía darnos a nosotros la posibilidad de iniciar un proyecto era el gringo, porque no lo quería nadie, al contrario, no tenía, incluso decían, ojalá le vaya mal. No tenía compromiso con él. No, olvídate, si hasta hicieron un velatorio de la selección argentina. Y dueño de los medios, ese canal es dueño de los derechos de la selección y veló a la selección argentina. Se hablaron mal de todo. Fíjate la película de Di María. Fíjate, hasta Leo fue cuestionado. Es increíble, es increíble. No se olvida, Chiqui, y hace bien en no olvidar el trato discriminatorio del que fue víctima. Pedro también invoca a lo que sucedió en ESPN, específicamente con el Pollo Viñolo, pero Chiqui se va para el lado de Teis Sport y el velatorio al seleccionado argentino. Curioso, Teis Sports sigue teniendo los derechos de la televisión. Tal vez entonces Chiqui no es rencoroso, negocios son negocios, y seguimos adelante. ¿Cómo? En este contenido. Uno trata de separar la paja del trigo, los operadores, los mala leche, del futbolero que se alegra por los triunfos de la selección, que es incuestionable, pero que cuestiona un poco el torneo local, la cantidad de equipos, que no haya descenso. ¿Cómo tomas vos esa crítica? Descenso hay. Este año hay descenso. Sí. Torneo de más de 20 equipos hubo o hay 3 veces. En el 77, 76 hubo torneo de 30 equipos. Hasta el año 86 se jugaba el Metropolitano y el Nacional. Salimos campeón en el 78, salimos campeón en el 86, salimos campeón en el 22 con más de 20 equipos. Cuando te dicen, pues yo también les pregunto, a mí me toca, ¿por qué querés 20 equipos? Algunos te dicen, porque en Europa se juega con 20 equipos. En Europa se juega con 20 equipos, está bien. Pero los europeos vienen a comprar los jugadores acá, los formamos nosotros, saquemos. No porque la competitividad, Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó al Flamengo la primera vez en la historia que pierde en el Maracaná Copa Libertadores. Y no dirigió un árbitro argentino, porque cuando ganan esos equipos acá, dicen porque lo dirigió Carlito Balá, porque lo dirigió Chasman. No. Dejemos de joder con la competitividad, con desprestigiar a todo como lo hacen. Lo hacen porque le conviene, está bien que lo diga, pero vamos al revés. ¿Por qué no 30 equipos? Nos sentamos, dijimos, tenemos Mundial de Clubes que el año pasado no tuvimos. Con más equipos tenemos menos partidos que el año pasado. Pero hicimos un calendario. Copa Argentina, se va a jugar de tal fecha a tal fecha. Torneo local. 2 torneos cortos, que hacía mucho que no había torneos cortos, con semifinales y octogonales. ¿De cuánto se juega el Mundial de Clubes este? ¿Como el Mundial de Clubes anterior o el último? No, con más equipos. La Champions, ¿con cuántos equipos se juega? El Mundial próximo, ¿con cuántos equipos se juega? Entonces, yo te digo esto, nosotros somos formadores. Si tenés 30 equipos, son 10 equipos más en primera.
¿no? ¿Cuántos jugadores por primera tiene cada plantel? Un mínimo de 20, 21 profesionales y promueve chicos, es un plantel de 30. Son 300 jugadores más que pones en vidriera en la liga local. Surgen en este segmento verdades a medias. ¿Cuáles? Sí, este año va a haber descensos, pero veremos, ¿no? Hasta ahora va a haber descensos. No obstante, hubo buena parte de la gestión de Chiquitapia en donde no los hubo. Por otro lado, cuando cita torneos de 30 equipos, refiere al torneo nacional. En aquellos años, entre 1967 y 1985, en donde hubo torneo metropolitano y nacional, en donde se incorporaban equipos que llegaban desde el torneo regional que por entonces se desarrollaba y que tenía carácter clasificatorio para el torneo nacional que se jugaba en el segundo segmento del año. Lo que mayormente ocurría, en su mayoría aquellos equipos que se clasificaban eran goleados, con algunas excepciones, como fue Talleres de Córdoba, gran animador de la competencia durante entrados los años 70, algo similar con Racing de Córdoba, que fue finalista en 1980, anduvieron bien en algunos pasajes Instituto de Córdoba, que tenía nada menos que Ardiles, Kempes, en fin, una cantidad de figuras en ciernes por aquel entonces, y recuerdo también en algún momento Atlético de Tucumán. Y es un torneo que además desapareció, razón por la cual, insisto, es una verdad a medias esto de torneos de 30 equipos, que son indudablemente desprolijos, que muchas veces no concitan atención en cuanto a la mayoría de los partidos, y que en esta oportunidad, teniendo carácter clasificatorio con octavos, cuartos, semis y final, pasará a ser apasionante indudablemente en el segmento final, pero que en el periodo de clasificatorio sin dudas no genera la gran atracción del público, con partidos que no invitan a nada. Vamos al último extracto de la entrevista que brindara Chiquitapia y que, por cierto, continuamos desmenuzando aquí en Fútbol y Boxeo. Nosotros somos formadores. Tenemos una fábrica, que es esta. Tenés más jugadores. ¿Son más atractivos los torneos? Que alguien me diga que no son atractivos. 2 torneos de Copa de Liga, torneos cortos. Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Agarramos el calendario, calzamos todo, para que los equipos tengan la posibilidad de competir mejor en las competencias sudamericanas. Esos fueron los objetivos de la dirigencia del fútbol argentino esta. Que en el Mundial de Clubes nos vaya lo mejor posible, que en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores los equipos tengan menos partidos entre semana, por eso se juegan 10 partidos menos que el año pasado en la liga local, con 2 equipos más. Pero priorizamos las competencias sudamericanas y Libertadores. Volver a recuperar lo que algunos mal decían, que los brasileros nos ganaban con todo, que los brasileros nos pasaban por encima, pero del punto de vista nuestro, comercialmente, deportivamente, entendemos que esto. Y cuando tomamos una decisión es porque me lo plantean los dirigentes del fútbol argentino, yo no lo tomo solo. Si van a hablar, que hablen todo, no me echen la culpa a mí. ¿Y 30 equipos hay desde cuándo? No los puse yo los 30 equipos. Yo me hago cargo, ¿sí? El año pasado suspendieron los descensos, sí, pero por voluntad, y porque lo vinieron a plantear los clubes y nosotros lo creíamos conveniente. Es verdad, yo no es que me meto un muerto abajo, no, yo me hago responsable, porque yo soy el presidente. Chiqui es el presidente. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, es cierto, seguramente es cierto, le van a pedir que no haya descensos a aquellos dirigentes que, por supuesto, quieren mantener la categoría. Por allí se habla de un trasnochado torneo de 40 equipos, quién sabe. A lo mejor en breve tenemos novedades y fundamentalmente poder pispear qué es lo que pasará en el futuro. Amigos, hasta aquí llegamos con esta entrega. Los invitamos a suscribirse, a que nos dejen su voto de confianza. También un like, pulgar para arriba, dennos un me gusta, es absolutamente gratuito.
y nos dan una buena mano para ir creciendo dentro de la comunidad de YouTube. Sus comentarios, si así lo desean, y en el final simplemente nos resta invitarlos, convocarlos para la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.